Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro bloque ETM Talks de Emprende tu Mente. En nuestro programa Transformación Digital y Sostenible vamos a conversar sobre el impacto de la reinserción y también, dada nuestra, en este caso, emprendimiento que tenemos, la sostenibilidad en el emprendimiento. Para conversar de estos temas tenemos dos tremendos invitados, como siempre, en nuestros bloques de ETM Talks. Bernardita Fresh, directora de Juntos por la Reinserción. Bernardita, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar. Hola, muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. No, un placer. Y también saludamos a Joaquín Acevedo, cofundador y director creativo de Reviste. ¿Cómo estás, Joaco? Hola Alex, todo bien, todo bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. Yo súper bien, gracias también. Oye, antes de partir, recordarles a todos que se pueden hacer socios de ETM en www.emprendetumente.org. ¿Qué les parece si partimos? Yo no sé, Bernardita te dicen Bernie o no, o no todas las Bernarditas les dicen Bernie, o les gusta. Bernie, Ya, así lo hacemos. siempre. Bernie y Juaco, más corto. Bernie, cuéntanos un poquito de qué se trata Juntos por la Reinserción. Sí, perfecto. Mira, Juntos por la Reinserción es una red de colaboración de organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros actores, entendiendo que hay academia y voluntarios, instituciones públicas, que promueva la disminución de la reincidencia, ¿ya? Delictual. Ya. Em, Nosotros trabajamos en torno a la vinculación, sensibilizar básicamente, apoyar y ser un equipo de soporte a las organizaciones que trabajan en reinserción para que puedan ejecutar mejor su trabajo. Por ejemplo, las fundaciones, su expertise es acompañar a una persona que está privada de libertad o que está a puertas de salir, pero su expertise no es salir a buscar a las empresas cupos laborales, por ejemplo, para que cuando una persona salga eh, encuentre trabajo. Entonces, nosotros apoyamos y somos un equipo de soporte a esas organizaciones para que puedan potenciar su trabajo. Y dentro de ellas hay emprendimientos también, empresas, como Reviste que Joaquín aquí está representando. Em, Eso básicamente, eso es súper resumido, obviamente. Ahora, lo que ustedes hacen es, de alguna forma, orquestar esa brecha que no tiene esa fundación, o ustedes hacen la pega de buscar, de buscarles trabajo a las personas, contactando, por ejemplo, a Joaco. Claro, ahí cada fundación, bueno, nosotros articulamos, eso es como el foco máximo, y cada fundación igual busca trabajo para las personas que tienen bajo sus programas, pero nosotros apoyamos en todo ese proceso. Y además, no es que nosotros articulamos la fundación con la empresa Reviste, sino que Reviste en sí mismo, que ahí Joaquín te va a contar con más detalle, está instalado en centros penitenciarios, ¿ya? Y esa es una forma de colaborar por la reinserción muy grande que obviamente hacemos el llamado a todas las empresas. Entonces, Reviste contrata personas con antecedentes cumpliendo su condena. Y ahí nosotros, por ejemplo, ellos, no sé, nos piden ayuda, por ejemplo, en cómo articular de mejor manera con la institución pública que es Gendarmería en este caso. Entonces, articulamos en el fondo este ecosistema para promover que el proceso de reinserción sea exitoso, entendiendo lo difícil que es, obviamente. Es un camino muy, muy largo y difícil. Perfecto, o sea, fundaciones, empresas, les piden ayuda en distintas cosas y ustedes articulan. Exactamente, tal cual. ¿Y tienen personalidad jurídica? Porque al ser red, de repente las redes les cuesta más tener personalidad jurídica, o en el caso de ustedes sí. Lo que pasa es que nosotros somos una iniciativa del 3xI. No sé si Ya. conoces el 3xI. Sí, por supuesto, hace poco los tuve con otra iniciativa, pero en otro programa en realidad. Yo tengo un programa para las personas mayores y estuvo la, Mayores, ya, claro, la claro, que Javiera. se llama exactamente Enclave Mayor, y estuvo la Javiera Acuña ahí contándome
no me sé cómo se llama, estoy buscándolo en Spotify, Juntos todos con los mayores. juntos, no todos, juntos con los mayores. Parece que, Eso claro, sí, juntos por la reinserción, juntos con los mayores, mira, tal cual. el juntos, Tal ya. cual, mira, el 3xI tiene diferentes iniciativas, está el Juntos por la Infancia, Juntos por la Reinserción, Juntos en la Calle, y la idea es articular en el fondo el ecosistema. Y claro, este es Juntos por la Reinserción. O Entonces, sea, la son personalidad como un jurídica vendría. proyecto, claro, son como se Claro, presentó la Javiera en mi otro programa, en Clave Mayo, son un exactamente, proyecto de 3xI, junto que en el caso de ellos, con la Asociación Chilena de Aseguradoras. Perfecto, perfecto. exactamente, tal cual. Clarísimo. Oye, Joaco, cuéntanos tú qué es lo que hace Reviste. Ya. Bueno, Reviste nace con la intención, el propósito de darle una segunda oportunidad a los materiales, principalmente al comienzo de la construcción. Nosotros recuperamos madera de distintas industrias que se está desperdiciando, madera que comenzó en la construcción, pero hoy en día recuperamos de la minería, la agricultura industrial, la industria vitivinícola, etcétera, y fabricamos productos de madera recuperada en reinserción social y laboral, en programas de reinserción, como decía Bernardita, en las cárceles de Chile. Entonces es un emprendimiento de triple impacto y, por ejemplo, uno de los productos que tenemos, que es con el que partimos, el más famoso, es bueno, este es uno de los revestimientos, el más rústico. Que nuestros Es un, auditores no lo ven, pero bueno, yo se lo sí, pensé describo que, como una fachada, digamos, una pared. ¿Ah? claro, sí, disculpa. Es un revestimiento de madera. Ya puede ser usado en distintos lugares, como un quincho, una terraza. Hay marcas, empresas que lo han puesto en las tiendas, los lobbies de los edificios, etcétera. Y este revestimiento, por cada 10 metros cuadrados de revestimiento instalado, tiene un impacto de, por ejemplo, 200 kilos de CO2 equivalente que se evita de liberar al medio ambiente, un árbol que se evita talar, y 67 horas de trabajo remunerado en reinserción social y laboral. Juaco, ¿te puedo pedir un favor? Mira, si Dime. puede, el micrófono levántalo un poquito del polar, porque el roce, como tú te mueves y parece que el material del polar genera como un ruido. Mientras no roce con el polar no tenemos problema. Es una lata, sorry, Ya, pero... Ah, claro, no, en estos momentos se está sacando, no, no se está sacando, se abrió el polar nomás, para que nos riamos. Oye, ya, sigue, perdona. ya, avísame si se escucha bien. Oye, entonces, como te decía, ese es el impacto y el Ya. impacto social es por cada 10 metros cuadrados de revestimiento o otro tipo de producto vendido, es de 67 horas de trabajo remunerado en reinserción social y laboral en los programas de Reviste. Como decía Ernie, nosotros instalamos, armamos unos programas de reinserción en los SET. ¿Que son los SET? Los Centros de Educación y Trabajo de Gendarmería de Chile. Nosotros comenzamos en Valparaíso, en Gendarmería del Paraíso, y de ahí fuimos avanzando a otros centros. Y la idea, el sueño, el propósito, ojalá algún día estar en los, si no me equivoco, son cerca de 42 SET, más o menos, en Chile. Ojalá poder armar estos programas que, que la verdad influyen, hemos visto Te que cambia ayudan la vida a las bastante. personas, claro. Sí, no sé, y no solo a las personas individualmente, sino que hay una serie de porcentajes y números que nosotros al comenzar vimos en el programa Más R que tiene el gobierno de Chile, que tiene muchísimos beneficios por muchos lados, al gobierno, a la economía, a las personas, eh, etcétera. Así que nos entusiasmó mucho desde el comienzo. Yo soy diseñador, no tenía ni idea, ha sido una curva de aprendizaje gigante en el tema social. Y ahí, cuando nos juntamos con Bernie, ellos nos han ayudado muchísimo, juntos por la reinserción, sobre todo como un poco de guiarnos y asesorarnos, porque para nosotros es algo nuevo, no es fácil, la verdad es que una de las cosas más difíciles de nuestro emprendimiento, de ser súper sincero, pero eso es buenísimo tener allí alguien que te pueda guiar y ayudar en ese tema. Juaco, un poco para entender, ustedes van a distintas obras, llamémosle, o empresas que van a botar la madera y ustedes la recuperan y fabrican sus productos, para ponerlo en palabras simples. Su revestimiento, por ejemplo.
Así es. Mi socio Joaquín Cuevas, él tiene ya más de 9 años de experiencia en gestión de residuos. Él logró que en la constructora que él trabajaba, hace ya el 2021, se agregaran los residuos, ya separaran, que era lo más difícil. Las constructoras en general juntan todo Mezclan todo. escombro, claro, y lo inicial, lo primordial, lo primero que hay que hacer para lograr todo este proceso es que se separen los residuos. Entonces él logró separar la madera, el concreto, el plástico, genial, pero me contacta un día y me dice, Joaco, lo hice, logré que separaran todo, pero ahora tengo una montaña de madera, tengo una montaña de concreto, ¿qué hacemos? Y ahí me uno yo, que mi pasión un poco es utilizar el diseño como una herramienta sostenible para crear valor y darle una segunda oportunidad a estos materiales que, por un tema de perspectiva, porque muchos de ellos están en perfecto estado, o sea, si yo te mostrara las maderas, es como comprar una madera en el Soymac, pero que se bota, que se quema, estáis botando, estáis quemando árboles. Claro. Em, No, entonces, buenísimo. En ahí la comienza. lógica de circularidad y de Exacto. revalorizar o valorizar. Perfecto. Y la segunda patita, antes de preguntarle algo a la Benny. eh, bueno, me imagino que estos sets, creo que le llamaste tú, ya se me olvidó después de que te pregunté esto otro, están todos, y no podría haber de otra forma, dentro de los centros penitenciarios. No hay set para personas que ya cumplieron su pena y salieron, sino que están cumpliéndola. Exacto. ¿Cómo lo veo yo? El set es como una especie de transición dentro de la cárcel de máxima seguridad a salir, ¿cierto? A cumplir la condena. Entonces, chuta, yo me imagino que debe ser un poco abrumador después de estar en una condena, salir de una. Es un proceso que no debe ser fácil para nadie, sobre todo cuando está afuera, que a nosotros nos gustaría aportar cuando ya salen. Y yo creo que esa es la verdadera reinserción, que vuelvan afuera a trabajar. De momento solamente estamos aportando desde dentro. Entonces, yo lo veo como una transición. Entonces, los que han tenido un buen historial, se han portado bien, por así decirlo, postulan a estos sets que son unos espacios me parece un muy buen lugar para llevar a cabo este proceso de reinserción. Y tengo que agradecer yo en el comienzo a Corfo, que nos dio la posibilidad de eh, reacondicionar el taller que tenían, porque estos sets tienen unos talleres para trabajar la madera, tienen, no sé, psicólogos, espacios para hacer deportes, en verdad está súper bien hecho. Y en estos talleres, cuando nosotros llegamos, no estaba tan, o sea, faltaba un poquito para armar un proceso productivo. Entonces, gracias a Corfo pudimos reacondicionar, mejorar la infraestructura, comprar máquinas, y ahí comienza un poco la manufacturación y el proceso de reviste en este set en particular que fue el de Gendarmería del Paraíso. Perfecto. Lo importante es aprender oficio, ¿ah? Más allá de si pueden o no seguir trabajando con usted, ojalá en el futuro sea así. Hay un aprendizaje de un oficio, eso es súper interesante, súper importante. Bernie, ¿cómo es la situación en general hablemos de porcentaje? ¿Tú tienes algún dato de qué porcentaje de personas se logran reinsertar con todo lo que se está haciendo en este mundo público-privado y de tercer sector, de fundaciones, etcétera? ¿O estamos lejos todavía de otros números, otros benchmarks? Cuéntanos un poco de eso. ¿Cuál es tu percepción si no tienes datos? Tengo ¿Cuál es? hartos datos, pero más que en el fondo el impacto de la reinserción, yo creo que es súper importante entender de dónde vienen y cuál es la realidad de cada persona que está privada de libertad. Y esa cifra me encantaría compartírtelas. Por ejemplo, 9 de 10 personas que están en la población penal provienen del quintil más vulnerable del país, o sea, situación de vulnerabilidad extrema. 25% tiene o tuvo algún miembro de su núcleo familiar en prisión, por lo tanto hay una identidad en el fondo carcelaria que se va traspasando. 9 de 10 no ha completado la escolaridad, nula, escasa educación. Un 43% pasó por un centro del Sename, entonces acá también se empiezan a cruzar las poblaciones. Por ejemplo, el 30% de las personas que están en situación de calle en Santiago, en la región metropolitana, tienen antecedentes penales. Entonces,
se ve en el fondo que es un círculo súper vicioso y que es muy difícil de salir en el fondo porque las personas cuando salen cumplen su condena, el castigo dictaminado, no tienen acceso a trabajo, a no ser que alguna empresa omita los antecedentes penales que tiene, o si es que tiene alguna fundación o nosotros junto con la reinserción que pueda intermediar y sensibilizar a la empresa, en el fondo que es un gran aporte a la seguridad también del país, porque el, eh, el 50%, o sea, uno de dos, reincide una vez que termina la sanción. Eso quiere decir que cumple su condena completa y después de un determinado tiempo vuelve a entrar, ¿ya? Entonces, eso tiene un impacto muy grande. Por ejemplo, esto no es cifra así con estudio en el fondo, pero las personas que han pasado por los procesos de reinserción y están completamente reinsertados, etcétera, dicen, o sea, yo hacía 2 delitos diarios siempre, todos los días, por lo tanto ahí uno puede hacer hartos cálculos de cuántos delitos se evitan y estimamos que son más o menos 520 delitos los que tú evitas cuando das una oportunidad, por lo tanto es un tremendo impacto. Ya, ese es como en el fondo el contexto un poco también para entender quiénes son estas personas. O sea, son personas que han pasado por muchas situaciones que le impiden en el fondo tener esa convicción o dignidad relacionada al trabajo. Eh, y de ahí entra el rol de los SET, porque en el fondo, como te decía, las personas, lo que uno llama en el fondo, o sea, que las personas salen de la cárcel y vuelven a delinquir al tiro, porque no hay ninguna otra oportunidad, y el SET corresponde a una oportunidad eh, increíble en el fondo porque además es una transición. Ellos mientras están cumpliendo la condena van a trabajar, cumplen el horario, tienen un jefe, hacen el trabajo en equipo, todo eso también te va preparando, porque la mayoría, obviamente la mayoría de estas personas nunca ha tenido un trabajo formal, nunca. Por lo tanto, es súper importante en el fondo que antes de salir a la realidad, donde el jefe no va a ser amoroso o sí, en el fondo no va a ser extremadamente comprensivo, es súper importante que tengan una buena experiencia, que puedan atajar ciertas cosas, como, oye, el lenguaje que se utiliza no es esta no es la forma de resolver algún problema, minimizando la violencia, etc. Entonces, genera un impacto muy grande en este proceso de reinserción y te prepara para salir. Y obviamente, claro, una vez que salen ahí, increíble si tienen la posibilidad de que una vez que salgan sigan vinculados con revista en este caso u otros emprendimientos. Em, y bueno, como te decía, la tasa de reincidencia es muy alta, ¿ya? Es súper alta, de hecho, yo acá te digo uno de dos, pero en realidad es más. O sea, estudios de Paz Ciudadana, por ejemplo, dicen que es el 70%, también los estudios que salen de las mismas fundaciones, que es el 70% reincide. Entonces, tiene un impacto muy grande cuando las personas tienen acceso a trabajo, tienen acceso a educación mientras están cumpliendo la condena. Bueno, para qué hablar de los derechos humanos, que claro, ahí es una conversación mucho más filosófica, eh, pero cuando tú estás cumpliendo una condena no se cumple casi ningún derecho básico, ¿ya? Desde el higiene, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a tener tu vida sexual activa, todas esas cosas no se cumplen. ¿Y por qué? Porque hay una población enorme, porque no hay en el fondo un sistema que soporte a la cantidad de personas privadas de libertad que hay hoy día. Entonces es un tremendo impacto trabajar en reinserción, bueno, emprendimientos como Revista en el fondo que tiene este triple impacto, aún más, pero es muy importante que las empresas, los emprendimientos puedan también incorporar este ámbito social en su línea productiva, en el fondo, porque están aportando mucho más que solo trabajo, sino que es una posibilidad de poder insertarte en la sociedad, también entendiendo y ahí bajando la expectativa de que esto es un proceso de discernimiento del delito, que con las cifras que te dije, o sea, hay hartos procesos internos que hay que cambiar, no solo el acceso al trabajo, sino el entorno, etc. No sé si te respondí, pero No, por supuesto. ¿Y hay algún dato o hay algún país que en temáticas de reinserción
sea así como el ícono que lo pucha que lo han hecho bien y que han cambiado la realidad de tanta Sí, gente y que ha mejorado también el tema que tanto nos preocupa, que tiene que ver con la delincuencia, o sea, que haya movido la aguja. Holanda sin duda es el gran ejemplo porque de hecho tienen prácticamente cero cárceles, tienen puros centros de reinserción y las cárceles pasan a ser como ya están sin usar en el fondo porque logran la reinserción en el fondo cuando las personas cumplen condena, más que cumplir la condena y quedarte ahí quieto sin hacer nada, es un espacio donde te puedes educar, donde puedes construir vínculos sanos, etcétera. Eh, entonces, en el fondo, las personas no vuelven a reincidir una vez que salen, porque en el fondo cambian su estructura mental durante el cumplimiento de la condena y las cárceles, imagínate, se están transformando en museos, en hospitales, porque ya no se necesitan y que es todo lo contrario que está pasando acá. En el fondo, la población cada vez es más grande por a veces motivos, migración, etcétera, todos los cambios en la delincuencia. Eh, y claro, acá se entiende que hay que construir más cárceles también porque la población no da abasto. Y lo primero que hay que pensar es la condición de cuando la persona está cumpliendo la condena. E independiente de todo lo anterior que hizo, en el fondo igual tiene que ser un espacio para que la persona pueda cambiar y las cárceles de hoy día no son ese espacio. Eh, bueno, y ahí en el fondo entra nuestro rol, poder articular empresas, poder articular academias que se puedan meter en esta temática y poder incidir para que algún día lleguemos a ser como Holanda, por ejemplo. ¿Te ha tocado ir? A Holanda no, pero por ejemplo en Alemania, en Hamburgo específicamente, que fui el año pasado, había un parque botánico precioso. Imagínate un parque botánico. Y al lado del parque había un muro y uno preguntaba, oye, ¿qué es esto? Era una cárcel, estaba al lado del parque. Casi que las personas, la familia se iba a sentar así al lado del parque a hablar con la persona que estaba adentro. Y un muro que uno puede saltar fácilmente, digamos. Y yo preguntaba, como que raro, estas cárceles de esta forma. Decían, sí, porque, ¿por qué las vaya a tener tan excluidas o por qué vaya a tener muros tan grandes si finalmente la persona es parte de la cárcel también es algo que tiene que estar en el centro de la ciudad para que todos veamos, oye, también nos tenemos que hacer cargo de esto, tal como nos hacemos cargo de los adultos mayores, de niños que están en desprotección, etcétera. También es algo que como sociedad tenemos que construir en conjunto para vivir en un país más seguro. Oye, Eh, le voy a dar la palabra a Joaco, pero todavía me acuerdo, porque ya nos quedan 2 minutos, si quiere convocar ahí a los emprendedores que participen un poco de esta iniciativa. Me acuerdo una persona de 30 y tantos que decía, pucha, yo a los 10 años vivía bajo los puentes, mi única opción era delinquir, ¿por qué no me ayudaron en esa época? Ah, chuta, qué fuerte, que él se refiere a él cuando niño y ¿por qué no me ayudaron? Como sociedad, es un súper buen punto. Joaco, se nos pasó, nos queda 1 minuto y medio. Aló. Oye, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, por poder contar, compartir esta historia de segunda oportunidad y siempre un agrado estar con Bernie conversando sobre reinserción y emprendimiento. Los invito a los emprendedores a contactar a Juntos por la Reinserción porque a nosotros nos ha ayudado un montón, a contactarnos a nosotros también, cualquier cosa que quieran saber sobre aporte medioambiental, impacto social. Y de frente los invito a chequear nuestro Instagram, revista-chile, pero también dos Instagram más que tienen temas de impacto. Uno se llama Barrio Resiliente, que con ese proyecto, no voy a hablar mucho, pero porque no tengo tiempo, pero logramos que también los internos, las personas privadas de libertad, pudieran ayudar a otras personas, en específico a las personas damnificadas por los incendios en Viña del Mar de este año. Y un podcast que estamos armando que se llama Ciudades Generosas, que invita a emprendedores de triple impacto a contar su historia. Cómo emprender con triple impacto medioambiental, social y cultural. Así que ahí los dejo invitados a contactarnos y poder colaborar. Perfecto, antes de despedirnos, recordarle a todos que se pueden hacer socios de
ETM en www.emprendetumente.org y en redes sociales nos pueden seguir en todas como Emprende tu Mente. Así que nada, muchas gracias a los dos. Éxito en lo que están haciendo, Bernardita, Joaco, y nos veremos por ahí. Gracias a ti. Muchas gracias a ti por la invitación. Un abrazo. Un placer. Chao. Pero no se vayan porque vamos a una pausa solamente y volvemos.